muy buenos días. Gracias por venir a estas segundas jornadas de la divulgación del patrimonio arqueológico de Mequinenza. En este caso nos hemos centrado en Castellets. Y bueno, hoy tenemos una conferencia compartida entre Ignacio Rollo, que estuvo la semana pasada aquí, bueno, director de las excavaciones de Castellets desde el año 83 hasta el 92, o 94, vamos. Y bueno, aquí está su mujer Fabiola, que yo creo que también estuvo, sí. que también hay que nombrarla porque siempre donde va Ignacio va Fabiola. Me sufrió. Y tenemos también a Marina Bretos, también graduada en Historia, máster en Arqueología Funeraria y actualmente en el doctorado, ¿no? Estudiante predoctoral, que nos va a hablar sobre un artículo que apareció publicado en una revista técnica y que ha tenido mucha repercusión, ha estado saliendo en National Geographic, bueno, por supuesto en toda la prensa aragonesa. National Geographic, muy interesante, y bueno, pues ella ha tenido a bien visitarnos aquí a Mequinenza y explicarnos este estudio que está tan de moda ahora, el tema del ADN y todo. Hoy estaba leyendo la noticia de neandertales. Yo creo que va saliendo ahora todo, o igual es que como yo estoy buscando más cosas por las redes sociales, pues me van apareciendo, me van bombardeando más. También nombrar que Vanessa, que es otra compañera suya que estuvo trabajando en este tema del ADN de Castellets. Estamos esperando que llegue, pero bueno, no tardará mucho en venir. Cuando la chica que va a entrar, esa es Vanessa. Así que nada más, vamos a dejar a Ignacio primero y después Marina. Muchas gracias. Buenos días a todos. No voy a empezar como el otro día, porque ya es volver a ser reiterativo. Mi conferencia de hoy va a ser muy cortita porque lo que pretendo es darle el protagonismo a nuestra compañera Marina Bretos, que os explicará todo el estudio arqueogenético de Castellets. Bueno, el título es El contexto arqueológico de los restos funerarios. En primer lugar, y volver un poco a recalcar lo que se dijo con otras diapositivas del otro día, es que lo de los Castellets no es un hecho aislado ni surge de momento, no. Es una larga tradición que hunde sus raíces en el Neolítico Medio, en otro yacimiento de Mequinenza. Es un caso único en todo el Valle del Ebro, que en un radio de 6 kilómetros esté toda la evolución funeraria desde la prehistoria reciente hasta época preibérica. Aquí tienes la tumba 2 de Beinabalfera con su impresionante ajuar, en donde ya se ven estructuras similares que luego vamos a ver en Castellets, que es un pequeño túmulo, una gran cista con los enterramientos. Más adelante viene entre el Calcolítico y el Bronce Medio, en Riols, la tumba 2 de Riols, también con un ajuar más pobre, pero evidentemente que refleja la reutilización de la sepultura, pero también una estructura muy similar a como vamos a ver en la necrópolis de los Castellets II. Un túmulo más o menos grande, en este caso unos 5 metros de diámetro, una cista central y las inhumaciones exterior, con los correspondientes ajuares. Y nos centramos ya en Castellets II. Concretamente vamos a hablar hoy del túmulo 2 y de las tumbas de inhumación asociadas. Este es el plano general de la necrópolis de Castellets II, con los 3 sectores donde se concentró la excavación. En el sector B está la estrella que señala el lugar exacto, es donde apareció y donde excavamos el túmulo 2. La situación es extraordinaria por muchas razones. Antes voy a hablar de otros túmulos, solamente citarlos, donde también ha habido inhumaciones, en algunos casos individuales y en otros colectivos. Individuales como en el caso del túmulo 3 y el túmulo 14, de los que ya hablamos el otro día, o del túmulo 27 y 28, en el caso del túmulo 27, que es había una inhumación, buenos días Vanessa, una inhumación colectiva. Desgraciadamente se había excavado de forma no controlada una gran parte del enterramiento, pero bueno, al menos 2 individuos se conservaron. Y el túmulo 27
que se excavó en el año 76, también de forma no controlada, pero que dio también un enterramiento e inhumación simple. Y ya pasamos directamente al túmulo 2. El túmulo 2 tiene unas características extraordinarias por muchos motivos. Por su tamaño, tiene una cámara funeraria de 2,5 metros de diámetro. Por su ubicación, está a 2 metros del precipicio. De hecho, hay una grieta geológica que está a 1 metro del túmulo y con unas vistas, como puede verse ahí, extraordinarias de toda la desembocadura del Segre con el Ebro, de Mequinenza, el castillo y desde luego del Ebro. Ya se ve que estas son las fotos primeras de tal y como nos lo encontramos. Evidentemente hay que pensar que la erosión había degradado muchísimo. De hecho, esta foto se ve como la parte que da hacia el precipicio está mucho más degradada. Posiblemente parte del cierre se perdiera en su momento por causas de erosión, pero conservaba prácticamente todo el relleno funerario. Una vista que ya en el proceso de limpieza, para que se hagan una idea, el túmulo 28, donde salió la inhumación simple, con esa punta de flecha que comentábamos en la conferencia pasada, estaba precisamente ahí. Este es el túmulo 2. Y ya se ve cómo está prácticamente sobre el precipicio. Esta sería la estructura, una vez excavado. Se ve que es una cámara de tendencia claramente circular. Como puede verse, además se ve muy bien la mancha, hasta dónde llegaba el relleno en la parte mejor conservada y cómo va bajando, evidentemente, hacia la zona de la pendiente. Se ve que es una estructura muy bien construida, con un detalle importante, buscando que aguantara mucho tiempo, es decir, el esfuerzo social y económico para hacer esta tumba no se lo podía permitir cualquiera. Evidentemente, estamos hablando de un monumento funerario que para las fechas en las que nos movemos, de las que luego hablaremos, es importante, exige la colaboración de la comunidad para poder construir este monumento. Esta sería ya la planimetría. Evidentemente, esta zona, posiblemente, aunque en los túmulos mejor conservados siempre parece que hay una zona que tiene, que como si le faltara el cierre, que puede tener que ver con la zona que utilizarán de acceso para poder volver a enterrar o mover muertos, porque evidentemente en estas tumbas que son acumulativas, en donde las dataciones de carbono 14 implican que durante 100, 200 años se estuvo enterrando gente, lógicamente, si estuviera totalmente cerrada, sería muy complicado acceder. O sea que es muy posible que una parte del monumento no estuviera totalmente cerrada. Aquí se ve la planimetría, el plano, la planta y la sección. Se ve esta sección, evidentemente se ve que está completa, y aquí ya se ve cómo cierra, o sea, prácticamente está en el mismo precipicio. Diferentes momentos de la excavación, cuando nos empezó a salir esto nos quedamos, por supuesto, sorprendidos gratamente, pero también la excavación de esto es complicadísima, sobre todo cuando además del batiburrillo de huesos que nos encontramos, no se veía prácticamente nada en conexión anatómica, que luego fuimos detectando, pero sí que empezamos a notar que había ciertas agrupaciones. El proceso de excavación de esto y de documentación es complicadísimo, sobre todo porque había que ir consolidando todos y cada uno de los huesos por el mal estado de conservación, salvo los cráneos, que afortunadamente es de donde se ha podido hacer el estudio genético que ahora veremos. Este es un momento del proceso. Bueno, aquí se ven, por ejemplo, restos de una columna que se ve todavía en conexión. Quiere decir que el proceso de enterramiento se ve incluso que partes del esqueleto todavía, cuando los removieron, todavía tenían conexión porque todavía les debían quedar tendones. Es decir, que
no removían, no deshacían todo el esqueleto, sino que por partes lo iban remodelando para ir colocando nuevos muertos. Aquí todo el proceso de excavación y de consolidación, aquí Isidro Aguilera, en un momento en el que a los 10 minutos se quería tirar por el precipicio porque cogió un colocón con el pegamento y medio. Y ya se ve aquí, por ejemplo, un detalle de, evidentemente hay una cierta disposición de los huesos, por ejemplo, los huesos largos están como encajando, y aquí, por ejemplo, hay 4 cráneos, todos boca abajo, pero como alineados, es decir, que hay una cierta colocación de los muertos dentro de ese caos aparente. Bueno, se ve el proceso un poco como íbamos numerando todos, y en un croquis se iba poniendo, en un croquis planimétrico se iba colocando para poder luego poder reconocer en los análisis. Se ve, por ejemplo, en este caso, la falta de, en muchos casos, de dientes, los perdieron. En otros había que consolidar, unos salían muy bien conservados y en otros había que consolidarlos para poderlos extraer. El ajuar, muy pobre, y es una pauta general en todas estas necrópolis, todas las del Cinca, las del Segre y el Arcanadre son enterramientos pobres, como mucho en las de incineración una urna y a lo mejor un brazalete y poco más. Es raro las tumbas que dan un ajuar importante. La sensación que nos da al ver estos restos es que en su momento sí que tendrían piezas completas, pero con las remociones pues se fueron perdiendo y al final han quedado pues estos 4 fragmentos de cerámica canalada que se van unas fechas muy antiguas, el brazalete que sí que lo pusimos en una conferencia del otro día, en espiral, que además tiene paralelos en Minferri, que es un yacimiento del Bronce Medio, o sea, las tradiciones son antiguas, cuentas de bronce, en alguna, cuando las encontramos todavía estaba la fibra vegetal dentro, se conservaba la fibra vegetal, un punzón de hueso y un resto de un brazalete. Este es todo el ajuar y os aseguro que se cribó toda la tierra, primero porque el proceso de excavación era tan lento que no se perdía absolutamente. No hay más. Este es el ajuar del túmulo 2. La cronología del carbono 14. Nosotros en su momento hicimos 2 o 3 muestras que ya nos daban unas fechas bastante antiguas, en torno al cambio de milenio. Las analíticas que me las pasaron nuestras colegas que se han realizado suben un poquito, suben 100, 150 años. Estamos hablando, en la data más antigua, estaríamos hablando finales del 13, mitad del 12 antes de Cristo, y las otras 100 años posteriores. Estamos hablando de un bronce final 2, bronce final 1, bronce final 2. Y ya hay llegada aquí de cultura de campos de urnas, que nos lo marca la cerámica canalada. Estamos hablando de sepulturas muy antiguas, de las dataciones más antiguas que se tienen para campos de urnas del noreste. Entonces, bueno, pues esto es lo que hay. Esta foto que las he recuperado de cuando estuvimos pasando un calor horroroso, que aún se acuerda Vanessa, en el centro donde estaban extrayendo la pars petrosa y algún diente para la analítica, Vanessa. Y muy interesante, que os lo mencioné en la anterior conferencia de término, este es el tosal del Tancat, que está aquí en Granja de Escarpe, está a 2-3 kilómetros de esta necrópolis. En el año 82 se excavó un túmulo muy similar, con una cista muy similar, que salía todo un crematorio inmenso. Pero en el fondo quedaban restos de 2 cadáveres que no les había llegado el fuego y estaban inhumados completos. Sí que sería interesante poder hacer la analítica de esta tumba para poder comparar, porque aunque la fechaban en el siglo VII, siglo VI, como vais a ver ahora, el material es muy antiguo. ¿Veis? La cista no es
redonda como la nuestra, pero tiene el mismo tipo de estructura. Es muy similar. Y estaba claro que los enterraron todos de vez y los quemaron. Se conserva el paquete de uno y el que está. El material es muy similar a Castellets, aunque hay elementos, y estas cerámicas que no están acanadas sí que da la sensación de ser muy antiguas. Estamos hablando bronce medio, bronce final. Con lo cual podría ser que si se hiciera una buena analítica y carbono 14 pudiéramos tener aquí un paralelo muy importante. Y creo que con esto, bueno, lo último ya para terminar y darle paso a Marina, volvemos a decir lo que dijimos la otra vez. Se trata de un conjunto único para el noreste peninsular que refleja una tradición megalítica que dura al menos 2000 años. El periodo de utilización de estos sepulcros de inhumación en Castellet, estamos hablando entre el 1300 y 900 en fechas absolutas, estamos hablando de 300-400 años de utilización, y lo que está claro es que este tipo de sepulturas están apuntando a un determinado predominio social, económico, ritual de la gente que está enterrada allí. No es la gente normal del poblado, sino que hay allí una diferenciación social claramente, porque además se están ocupando los puntos dominantes en el terreno. Y luego la repercusión internacional que ha tenido la investigación de los Castellets, no solo antes de esta investigación genética, sino ahora con lo que ya va a pasar. Y aquí ya para terminar, cómo volvíamos todas las noches ya, que se nos hacía de noche, con todos los huesos cargando cual negros del África exploratoria. Y ya está, y muchas gracias, y doy paso directamente... No, este es Miguel Ibar, es Miguel Ibar, que es de aquí, de Meguirenza. Algún compañero que ha fallecido, Antonio Ferreruela, Isidro Aguilera, que está ahí detrás, y ya los de atrás ya no los identifico, pero bueno, estas que venía con las gasas que traía de la fábrica de compresas para ayudarnos a embalar los huesos. Aquí, gracias a la colaboración de la gente. Y sin más, yo termino y doy paso a mi compañera. Ha sido el perro que ha saludado. Y yo ya me siento... Ahí. Sí, se porta muy bien. Bueno, buenos días a todos. Gracias por venir, gracias a la organización por generar estas jornadas. Y bueno, sin detenerme, que tengo bastantes diapositivas. Yo soy Marina Bretos, se me han presentado, y os voy a hablar del ADN antiguo, este es el título, la aplicación de la arqueogenética del túmulo 2 de los Castellets 2. El tema en sí es un tema que, bueno, en sí mismo tiene muchos subtemas que son muy interesantes y quedarían para muchas conferencias, biología molecular, antropología social. Pero yo voy a centrarme en tres aspectos, bueno, comentaré brevemente un cuarto, y he decidido hablaros de estos temas. Es que he estado mala esta semana, perdón. Primero os hablaré de arqueogenética, ¿vale? Es una ciencia que imagino que casi nadie conocerá nada de esta nueva disciplina. Entonces os voy a hacer una introducción para que conozcáis un poco cómo se trabaja, qué es la arqueogenética, qué no es, ¿vale? Y luego ya me centraré un poquito más en temas de los resultados de los Castellets. Ya hablaremos de ancestría, qué es la ancestría y qué ha sucedido aquí hace 3000 años. Hablaremos un poquito sobre parentesco y ya finalmente unos pequeños apuntes sobre el futuro, conclusiones, ¿vale? Para rematar un poco las ideas. Entonces empezamos con arqueogenética, ¿vale? Bueno, esto es un gráfico para que entendáis el contexto de dónde surge esta ciencia y cómo se incluye en lo que es la arqueología. Y simplemente hay mucho texto, pero vamos rápido. La arqueología, sabéis que la génesis viene un poquito de ese anticuarismo, etcétera. Surgen pues, en mitad del siglo XIX y se empiezan a aplicar informaciones y técnicas de otras ciencias. Aplicamos métodos de biología y métodos de geología y esto se definió como la primera revolución de la arqueología. Pasaron muchos años en el que se iban aplicando estas técnicas y se hizo mucha ciencia y en 1960 surge esta nueva revolución que se denominó, como veis aquí, segunda revolución de la teoría arqueológica,
que es la aplicación del radiocarbono 14, que son las dataciones que os he enseñado en 8 rollo. ¿Esto qué implicó? ¿O qué implican estas revoluciones? Que dejamos de hacernos preguntas, por ejemplo, en este caso, de qué año es esta persona, esto es anterior a lo otro, con lo cual tenemos una liberación intelectual, ¿vale? Nos hacemos nuevas preguntas. Pasaron muchos años y ahora estamos en la tercera revolución arqueológica, según este autor, Christian Christiansen, que es la aplicación de nuevas tecnologías. Aquí tenemos Big Data, nuevos modelos cuantitativos y el ADN antiguo, ¿vale? Estamos sufriendo otra revolución y otra liberación intelectual, ¿vale? Ya no nos vamos a preguntar esta persona si estaba relacionada con esta, de dónde venía, sino que empezamos a hacernos otras preguntas. ¿Por qué la gente se movía? Porque ya sabemos que se movía, ¿vale? Porque la gente se relacionaba con ese tipo de parentesco. Entonces, este es un poco el contexto de dónde se está combinando esta nueva ciencia con la arqueología, porque una cosa importante es que no la sustituye, ¿vale? a la arqueología, sino que vamos a combinar y vamos a aplicar. Esto es una ciencia interdisciplinar, ¿vale? Entonces, vamos a seguir este guión para que me sigáis todas las personas, a ver si más o menos me entendéis. Y os voy a explicar qué es la arqueogenética, un poquito de historia de la ciencia, un poquito de metodología para que veáis cómo trabajamos el ADN y por último un poquito el alcance, ¿vale? Entonces, ¿qué es la arqueogenética? Muchos ya lo estaréis pensando. Bueno, arqueogenética es la combinación de dos aspectos, la misma palabra ya nos lo indica, arqueo, viejo, antiguo, y genética, génesis, origen. Es el estudio del material genético antiguo, ¿vale? Pero claro, muchos estaréis pensando, ¿y qué es el material genético? Y bueno, muy brevemente, volvemos a las lecciones de biología de vuestro pasado. No sé si os acordáis que el ADN es esa doble hélice, esa doble hélice, la cadena que está formada por un esqueleto de fosfato y estas bases que se unen. ¿Os acordáis un poquito de esto? Sabéis que el ADN se encuentra dentro de los núcleos de las células. Y un dato que es importante que sepáis es que el ADN, si lo juntásemos, porque está aglomerado en esos cromosomas, si lo juntásemos, tendríamos 3.000 millones de posiciones. Esto es lo que es nuestro genoma, ¿vale? Además, es importante que sepáis que no solo tenemos genoma nuclear, que es el que está dentro de los núcleos, sino que también tenemos ADN mitocondrial, que no tiene nada que ver con el núcleo y que además, esto es muy interesante para arqueogenética, se transmite solo por vía materna, ¿vale? Entonces es un ADN muy interesante para hacer parentescos, para estudiar estructura social, porque el mío solo es de mi madre, de mi abuela, ¿vale? En este caso los hombres no aportan información genética. Sí. Claro, pero este es el ADN que yo tengo. Yo tengo, como digo, esos 3.000 millones de pares de bases ahora mismo, porque tengo mecanismos que están reparando continuamente mi ADN. Pero ¿qué sucede cuando alguien fallece? El ADN no tiene esta pinta. El ADN lo podríamos ilustrar tal que así. Un mare magnum, porque el ADN sufre procesos de degradación. Como digo, en vida también, pero tenemos mecanismos que lo frenan, que lo reparan, pero cuando fallecemos empieza a fragmentarse, las enzimas que teníamos antes que reparaban dejan de reparar, hay microbios que se alimentan de estas moléculas, entonces el ADN se estropea, se fragmenta, se tergiversa. Y no solo eso, sino que además nos colonizan. Ahora mismo estamos colonizadas y colonizados, no sé si lo sabéis, tenemos una microbiota muy exuberante, pero cuando fallecemos nos colonizan. Entonces, imaginaros ir a rescatar una muestra antigua, es muy complejo, porque tenemos el ADN en 1000 porciones, además tenemos ADN de 1000 formas y de 1000 seres, con lo cual es muy complicado estudiarlo. Y debido a esta complejidad, esta ciencia no ha surgido hasta hace poco, ¿vale? Gracias a los avances tecnológicos. Entonces explico un poquito de la ciencia del ADN, o sea, de la ciencia, de la historia de la ciencia. Los primeros estudios, ¿cuándo creéis que se publicó? ¿En qué época? ¿O cuándo? En los años 80. Pues muy bien, acertado. En 1964, este autor y los colegas publicaron el primer estudio de ADN antiguo. Y no sé si lo habéis pensado, pero no fue de un humano, fue de este animal. ¿Vale? Un pariente lejano de las cebras, que se llama quagga, y sacaron el espécimen de un museo, ¿vale? Y justo un año después, en este momento sí, Svante Pääbo, compañero de trabajo de Alemania de Vanessa, publicó en 1985 el primer ADN humano, ¿vale? En este caso fue de una momia egipcia. Hasta este momento solo secuenciábamos ADN, o se secuenciaba ADN de piel, todavía no se había producido un avance muy importante que se produjo en el 89, ¿vale? De repente somos capaces de extraer ADN de hueso. ¿Y por qué es relevante para nosotras?
Porque en prehistoria, os podéis imaginar, la mayoría de restos aparecen esqueletizados. No tenemos piel, a excepción de contextos muy específicos, solo tenemos huesos. Y también he puesto ese desarrollo clave, porque seguro que os suena mucho la PCR por el COVID, pero ya es una técnica, una metodología que se implementa y se aplica al ADN, porque amplifica, no sé si sabéis algo, pero fue un avance fundamental para el ADN antiguo. Pero bueno, ¿qué problemas tenemos con el ADN antiguo? No todo es muy sencillo, tenemos problemas de conservación. Hay ambientes que favorecen y hay ambientes que destrozan el ADN. La humedad va muy mal, mucha humedad, las temperaturas muy altas también destrozan el ADN, la radiación. Esto implica que va a haber sesgos. En la zona de los trópicos, por ejemplo, la conservación es mala. En zona de cuevas, la conservación es muy buena. El frío también conserva muy bien. Entonces, esto implica que tendremos sesgos de muestreo, ¿vale? Y eso es importante tenerlo en cuenta, porque va a haber zonas que se va a dificultar mucho el estudio. Otro problema es la contaminación. Y otro problema es el precio, ¿vale? Aunque veremos que la cosa se ha democratizado. Y os pongo un ejemplo de contaminación. ¿Os recordáis el estudio que os he dicho de Svante Pavo de las momias? Que fue el primer... Bueno, pues cuando se empezaron a secuenciar más muestras, se pudo empezar a comparar. Y de repente compararon el ADN de esta momia y dijeron, joder, esta momia tiene un perfil muy nórdico, ¿vale? Les parecía muy raro. Bueno, Svante Pavo es de Suecia, ¿vale? Entonces ya os podéis imaginar que efectivamente había contaminado la muestra con su propio ADN. Bueno, esto no impidió que ganase el Nobel de Medicina hace 2 años, porque ha sido pionero en estudios de arqueogenética, pero que sepáis que hasta la gente más experta nos enfrentamos a esta problemática, ¿vale? Y en metodología os voy a explicar qué es de lo que más se intenta evitar la contaminación. Para recalcar, es una ciencia extremadamente nueva. Para poneros en contexto, el proyecto del genoma humano se concluyó en el 2003, o sea, hace 4 días. Este proyecto lo que hizo fue secuenciar esas 3.000 millones de posiciones, ¿vale? Conseguimos, no me acuerdo los millones de dineros que costó este proyecto, pero muchísimo. Es una ciencia de antes de ayer. Y también hay otro proyecto muy interesante que es la secuenciación del genoma neandertal, que se acabó en 2006, ¿vale? Entonces es una ciencia que, como digo, está de forma incipiente generándose día a día. Esto es un ejemplo que os pongo para que veáis la democratización de los precios. Desde el año 2001 ha descendido, porque todavía estamos separando en 2019, pero ha seguido descendiendo la curva y esto permite que haya más estudios, que más laboratorios puedan acercarse a esta nueva ciencia. Es decir, la democratización de esta ciencia provoca el aumento de muestras, que al final eso nos da más eficacia, tenemos más precisión, ¿vale? Entonces estamos un poco en estas. Y os hablo un poquito de metodología, ¿vale? Rápidamente. Estas son las muestras, a grosso modo, que podemos estudiar, por si no se os habían ocurrido. Tenemos cráneos, tenemos dientes, tenemos pelo, tenemos coprolitos, heces, también se pueden estudiar, sedimentos, estamos estudiando ahora, se está estudiando, huesos que no son cráneos, pergamino, semillas, cerámicas, especímenes de archivo, conchas. Esto son todo lo que puede conservar ADN, ¿vale? Y que se puede estudiar desde la arqueogenética. ¿Qué es lo que más estudiamos en prehistoria? Pues lo que os he dicho antes, fundamentalmente cráneos y huesos, porque esos son los elementos que nos encontramos, dientes, que tienen una pervivencia y un estado de conservación muy alto, y también están estudiando sedimento, ¿vale? Esto es el futuro. Todavía están definiendo la ciencia con sus limitaciones y sus problemáticas, pero es el futuro. Porque muchas veces no encontramos huesos, pero sí encontramos hábitats, ¿vale? Entonces será el futuro. Os explico brevemente los espacios donde se trabaja la arqueogenética. Tenemos la zona de preparación inicial, aquí estamos Vanessa y yo, en el laboratorio de Zaragoza, seleccionando muestras y haciendo la primera extracción. Este es el laboratorio húmedo, porque el hueso, una vez machacado, ahora lo pondré, se mezcla con bastantes líquidos para extraer el ADN. Y finalmente está el laboratorio clean laboratorio limpio, que es donde se produce esa amplificación y la secuenciación del ADN antiguo, y queremos evitar la contaminación a toda costa. Entonces hay unos protocolos muy estrictos sobre evitar contaminación, ¿vale? Evitar mezcla de sustancias, etc. Y bueno, aquí os he puesto aquí la muestra que más ADN conserva, en principio, aunque acaban de demostrar que los huesos del oído también son muy eficientes a la hora de conservar ADN,
Pero hasta hace poco el target, el objetivo de secuenciar ADN era el hueso del oído interno, ¿vale? Que lo ha comentado Nacho, el hueso, la parte petrosa del hueso temporal. Este es un hueso denso que parece que conserva mucho ADN. Entonces era como el objetivo, ¿vale? Que teníamos, bueno, que se ha tenido. Entonces aquí pongo dos ejemplos. Tenemos la parte petrosa ya seleccionada o el diente, se pulveriza y esta muestra se hace polvo y entonces se lleva a una especie de tubitos donde se hacen, aquí viene la química, ¿vale? Es que es ciencia ficción, de verdad, me parece alucinante. Y os lo pongo aquí resumido y ya acabaremos metodología. Tenemos la muestra, hacemos la extracción de la muestra, se genera una biblioteca con una especie de métodos que no deja de ser una gotita desde el hueso que teníamos, hacemos una purificación, hacemos un montón de procesos y ya una gotita muy pequeña la metemos en esta máquina, que es la secuenciación, y se hace con haces de luces láser, ¿vale? Esas luces láser lo que nos va a dar al final la información es de he descubierto una molécula de 5 posiciones que tiene estas bases, adenina, citosina, etcétera, ¿vale? Esta es la información que recibimos las personas que hacemos arqueogenética. Y con esa información, con tantas moléculas que he encontrado, lo que hacemos es mapearla, o sea, cogemos el genoma de referencia, ¿vale? Y digo, venga, esta molécula, vale, es del cromosoma 1, esta molécula es del cromosoma 4, y llenamos los huecos que tenemos, ¿vale? Muchas veces tenemos suficientes huecos como para dar información y otras veces pues la muestra no ha sido eficiente, no ha dado resultados porque la conservación no era buena, ¿vale? Eso es lo que hacemos con el proceso de autenticación, ver que es una muestra antigua, ver que no está contaminada y después de todos estos pasos es cuando por fin llegamos a poder hacer los análisis genéticos. ¿Veis? Es un proceso un poco largo, tiene mucho protocolo y esto es lo que hacemos. Bueno, aquí he hecho un spoiler. ¿Qué pasa en prehistoria? Pues que no siempre nos encontramos los huesos de forma intacta, sino que hay culturas, ¿vale?, que tienen otros rituales funerarios y en este caso, por ejemplo, sabemos que hay culturas que se creman, que se incineran. ¿Y qué sucede con las altas temperaturas que os he comentado antes? Que destruyen el ADN. ¿Vale? Son malísimas, es un drama, para la arqueogenética es un drama. Entonces, actualmente he puesto aquí hay investigaciones para extraer ADN con éxito de esas cremaciones, pero en realidad no están siendo nada exitosas, hay un límite a partir de los 300 grados donde ya se ve que el ADN se degrada muchísimo, la mayoría de cremaciones superan los 300 grados, entonces es complejo. Entonces, ¿qué sucede con las culturas que se queman? Pues este es el drama, no se pueden estudiar. Y por eso quiero hacer énfasis, voy a repetirlo una vez más para que os quedéis con esta idea que ya la ha comentado Nacho en la conferencia pasada y en esta conferencia, pero para que os llevéis esta idea que me parece increíble. Por eso los Castellets es tan interesante, porque tenemos en el mismo yacimiento a la vez inhumaciones, este es el túmulo 2 que ha enseñado la foto de Nacho, incineraciones. Es de los pocos sitios donde tenemos el ritual funerario que sucede previo, he puesto aquí el límite, ¿no?, el punto de inflexión que es el 1300, aunque es un poco anterior, pero ¿qué teníamos antes? Para los que no estéis para los que no conozcáis la prehistoria. Antes que teníamos prácticas funerarias muy diversas, pero generalmente primaban los enterramientos. ¿Vale? La gente fundamentalmente se enterraba y además se enterraba de forma colectiva, aunque nos empezamos a enterrar de forma individual, ¿vale? Pero en el 1300, en el noreste de la península ibérica, en Mequinenza y en toda esta zona, y en parte de Europa, se generaliza esta cultura de los campos de urnas y la gente se empieza a cremar. Y además es un ritual totalmente individual, aunque en algunos casos colectivos, pero generalmente individual. ¿Vale? O sea, tenemos un punto de inflexión en la mayoría de Europa. Y esto os lo cuento, y no sé qué pensáis, del cambio cultural, pero cambiar un ritual es bastante complejo. ¿Vale? Ya lo comentó Nacho el otro día, pero por ejemplo yo os hago esta pregunta. Teniendo en cuenta que nadie de mis antepasados lo ha hecho, ¿vale? ¿Qué creéis que yo haría antes? Incluir un té nuevo que está de moda, que se llama té matcha, que a mí mi madre no me ha hablado de esto y no sé de qué va. ¿Qué queréis que haría antes? ¿Incluirlo en mi dieta o tomarlo de vez en cuando? O, cuando nadie lo ha hecho, momificar a mi madre y guardármela en mi casa. Por ejemplo, esto es un ritual funerario que existe, ¿vale? La respuesta es obvia, ¿no? ¿Qué haría antes? O sea, que sepáis que dentro de los cambios culturales, dentro del ámbito en el que interfieran, ofrecemos una resistencia muy distinta. Donde menos resistencia se ofrece, esto lo ha dicho la antropología cultural, es en lo culinario y en lo estilístico. Ahí adoptamos los cambios y rituales de forma pues, muy laxa, sin resistencia. Pero cuando llegas avanzando en estratos que tienen están más solidificados en la identidad,
por ejemplo, cambios en lo religioso y cambios en lo funerario, es muy grande. Entonces, de repente, estamos en un enterramiento, en un yacimiento donde a la vez tenemos incineraciones y cremaciones, con lo cual estamos viendo el tránsito en ese ritual funerario. Y por eso es tan interesante los castellets, porque tenemos la oportunidad de estudiar a gente que se enterraba a la vez que convivían con gente que se incineraba. Y no solo eso, sino que en este enterramiento tenemos cerámicas de esa supuesta nueva cultura. ¿Ves lo excepcional? Por eso, y es que ya lo dijo Nacho, pero es de los pocos casos donde tenemos esta convivencia de rituales, ¿vale? Entonces, por eso hemos elegido los castellets, por eso se eligen los castellets, y aquí esto es un pequeño resumen de lo que hicimos en el artículo, que cogemos 38 muestras, ¿vale? Que de esas 38 muestras definimos 25 individuos, en realidad son 24 porque uno era de otro yacimiento de los Piojos. O sea, de 38 muestras, 24 individuos de los castellets. ¿Por qué? Porque cogimos hueso y diente de la misma persona, ¿vale? Por eso hay más muestras que individuos. Y de esos 24 individuos de los castellets, después de esa criba que os he contado del proceso de contaminación, autenticación, etcétera, solo pudimos estudiar 16 para la ancestría, porque los otros 9 no tenían suficiente, en esas moleculillas que conseguimos no había suficiente información. Entonces esos 9 no se pudieron estudiar para ancestría de poblaciones, pero sí para parentesco, ¿vale? Entonces, ¿qué se estudia? ¿Qué hemos estudiado? Bueno, hemos estudiado genética de poblaciones, que no deja de ser ancestría, movimientos de población, etcétera. Os he puesto aquí que nosotros hemos estudiado Sapiens Sapiens, en el túmulo de los castellets, pero que sepáis que hay gente que estudia neandertales, denisovanos, hay gente que estudia animales, hay gente que estudia plantas, ¿vale? La arqueogenética se puede aplicar a cualquier ser vivo. Y luego se estudia parentesco, que lo veremos. Y también quería apuntar que se estudian patógenos, que esto está muy de moda. Están descubriendo patógenos de la antigüedad, que esto nos está dando información que sería imposible percibirla. ¿Vale? Muchas veces encontramos tumbas masivas, múltiples, simultáneas, que no son acumulativas como los castellets, sino simultáneas, todos a la vez han sido enterrados. Si de repente descubrimos un patógeno, nos da una respuesta que no tendríamos en arqueogenética, ¿vale? Y también se estudian cosas de selección natural, pero bueno, esto nosotros no lo hemos hecho ni lo hacemos, pero que sepáis que hay gente que lo hace, ¿vale? Y este es un ejemplo de un hueso petroso, toda la cantidad que veáis de especímenes que se encontraron con esa misma muestra. En esa muestra encontramos todo lo que veis de nombres son especies distintas, ¿vale? Que se podrían estudiar con todos estos parámetros. Bueno, y para acabar la parte de la arqueogenética, ¿qué no es arqueogenética? Por ejemplo, ¿creéis que esto es arqueogenética? ¿Creéis que esto ha sucedido? ¿Creéis que se ha secuenciado dinosaurios? ¿Hemos sido capaces? ¿O nos ha permitido la arqueogenética llegar a este nivel? Bueno, que sepáis que el récord, si me equivoco, Vanessa, corrígeme, creo que están 2 millones y pico de ADN sedimentario. Yo tampoco voy a decir que esto no se puede hacer, porque quién nos dice que en el permafrost, ¿no?, aparezca... Pero bueno, resumiendo, la arqueogenética no es estudiar dinosaurios, que mucha gente lo considera, no es encontrar ancestros directos, y lo digo ya porque lo ha dicho Nacho y me lo comentaste tú la semana pasada. Desde hace 3.000 años hasta ahora tú tienes miles y miles de ancestros y es imposible rastrear porque el ADN se ha recombinado muchas veces, entonces no vamos a encontrar un ancestro directo de nadie aquí, lo siento. Bueno, por ejemplo, si hubiese una mutación exclusiva y la gente del bronce no se hubiese movido de Mequinenza y de repente alguien tuviese esa mutación, sí que podríamos hacerlo, pero eso no ha pasado. Entonces no va a haber ancestros directos. Y luego es importante destacar que la arqueogenética no sustituye la arqueología, que muchas veces en estas ciencias que emergen se lleva mucho protagonismo y se siente que no se combinan y la idea es combinarlas. Y por último, no es magia ni revela secretos ocultos. Como digo, hay muchas problemáticas, como ya os he contado, la conservación, la cobertura, que es toda la cantidad de ADN que hemos descubierto. Entonces hay muchos problemas que vamos a dar respuestas, pero no son respuestas milagrosas, ¿vale? Aunque son increíbles, pero... Vale. Pues entramos en el tema de ancestría, ¿vale? ¿Qué es la ancestría? Como he dicho, la ancestría no es descubrir ancestros directos de hace muchos miles de años, sino que es un poco ver los orígenes genéticos, la mezcla de distintos grupos humanos del pasado que se fueron reproduciendo, etcétera, y que a día de hoy conforman personas, pero es decir, lo que estamos mirando es con muchos ancestros hacia atrás, ¿vale?
y esos ancestros son distintos. Es decir, la ancestría funciona cuando comparas grupos de población muy distintos, ¿vale? O épocas muy distintas. Si os compara a vosotros con el vecino del valle de al lado, no va a ser efectivo, a no ser que ese vecino, sus padres sean africanos, o es decir, si no hay poblaciones muy distintas o épocas muy distintas, no tiene esa efectividad la ancestría. ¿Cómo se compara la ancestría? Pues, si comparas poblaciones o comparas épocas, tienes que tener muestras. Se detecta comparando ADN con bases de datos, ¿vale? Cuantas más muestras tengamos, más información tendremos de ancestría. Por ejemplo, os cuento rápidamente la ancestría de la península ibérica, que imagino que la conoceréis, y vamos a hacer ese recorrido hasta llegar a los castellets. La península ibérica, cuando se coloniza por los sapiens sapiens, en torno al 40.000, llegan los humanos modernos, llegan a la península ibérica y tienen una ancestría concreta, que vamos a llamarla de cazadora-recolectora, ¿vale? Esto lo sabéis un poco, ¿sabéis un poco la historia de la península ibérica a nivel de ancestría? Vale. En torno a hace 8.000 años llegan estas personas, ya sabemos, porque había mucho debate cuando os he dicho, pero gracias a la liberación intelectual, ya sabemos que llegan personas en el Neolítico, es decir, la gente cazaba, recolectaba, y de repente llegan unas personas desde Anatolia que su economía se basaba en la agricultura y la ganadería. Sabemos que llegan al territorio, al principio no se mezclan con esa gente cazadora-recolectora y sabemos que a lo largo de los siglos se empiezan a mezclar. Esto lo sabemos por la arqueogenética, esto es increíble. Y no solo tenemos este gran movimiento de población hace 8.000 años, sino que se ha descubierto que hace unos 4.500 años hay otro gran movimiento de población, que tampoco se intuía por el lenguaje, porque que sepáis que toda Eurasia, ¿no? Sabéis que somos la familia del indoeuropeo, se intuía que esa dispersión del indoeuropeo algo podría haber con movimiento de población, pero parece ser que sí, que hubo gente que hace 4.500 años empezó a moverse por todo el continente euroasiático, incluida la península ibérica, llegaron, se les llama a los pastores nómadas, ¿vale? Que son esta ancestría esteparia famosa, y hace 4.500 años llegan y se mezclan con la gente local, ¿vale? Tenemos un poquito esta mezcla genética, tenemos un poquito de cazadores-recolectores, tenemos un poquito de agricultores y un poquito de esa gente pastoralista, ¿vale? Esto sucedió en el 2500 a.C. Y vamos a los castellets. ¿Qué sucede en los castellets? Que es el 1300 a.C. ¿Qué sucede en el túmulo 2? Que es el único túmulo que hemos estudiado. Bueno, hemos sido capaces, o la arqueogenética nos ha permitido, definir que los castellets tienen una parte local, de ADN local, que se parece más al del sureste que al de la zona del noreste. Y además sabemos que un porcentaje de su ADN viene del norte de los Pirineos, de más allá de los Pirineos, centroeuropeo, pero igual más Francia. ¿Por qué no somos capaces de definir exactamente de dónde vienen? Pues porque no tenemos suficientes muestras. Tenemos miles de genomas antiguos, pero es un porcentaje ínfimo en comparación con la gente que vivió. Entonces, ¿qué sucede? Que somos capaces de apuntar a zonas, pero como no tenemos suficientes muestras, no podemos definir con claridad. Además, en la zona del noreste, en toda esta zona de Castellets y alrededores, no tenemos muchas muestras estudiadas. Entonces, estamos diciendo esto de los Castellets, pero además, con los nuevos estudios, Castellets será el referente, se compararán con Castellets, ¿vale? Y si seguimos generando genomas antiguos, llegará el momento en el que de repente encontremos un primo de los Castellets, un primo lejano que viva por aquí, un primo lejano que viva por arriba, ¿vale? Esta es un poco la definición que podemos tener. Es decir, son más o menos locales, pero se parece más a la gente local del sur y con algo del norte, ¿vale? ¿Qué hemos podido decir? Que los castellets, esta gente que parece ser que convive con esa cultura que viene, los castellets no son totalmente de fuera, no ha habido invasiones, no ha habido, ¿vale? ¿Me seguís un poquito de esa ancestría? No podemos definir totalmente, pero algo podemos decir. Es decir, es una mezcla estable y además que ya existía en la península durante la Edad de Bronce. O sea, vemos que Mequinenza es un punto de contacto, que es obvio por la zona en la que está situada, con el Ebro, esa zona de comunicación tan directa, y vemos que sus habitantes sufrieron estas mezclas, es decir, que heredan esa mezcla continua, ¿vale? Pero bueno, creo que os quedéis con eso. Hay pocas muestras en la zona y esto también es el origen de futuros estudios, ¿vale? Entonces, cuantas más muestras tengamos, pues más podemos definir. Y vamos a parentesco, porque no solo hemos descubierto cosas de ancestría, sino de parentesco, que esto es un poquito lo más interesante. Pero antes de explicaros el parentesco de los castellets, un inciso. Nosotras hablamos de parentesco biológico, es decir, que comparten ADN. Hay en culturas en las que el parentesco es otra cosa. Hay parentesco social, hay parentesco adoptivo, ¿vale? Nosotras igual existían ese tipo de mecanismos, pero solo podemos hablar de parentesco estrictamente biológico.
Y os pongo un ejemplo. Esto es un árbol genealógico, ¿vale? Que podríamos encontrar, bueno, de hecho este es el mío, ¿vale? Y tengo una madre y un padre y somos 2 hermanas. Y, por ejemplo, si nos encontrásemos le llamamos pedigrí, ¿vale? Al árbol genealógico. Bueno, si nos encontrásemos una cultura donde todos los árboles genealógicos fuesen así, tenemos muchas inferencias sociales. Solo hay una pareja sexual en toda la vida, el número medio de hijos son 2, ¿vale? Nos podemos encontrar pedigrís, y esta broma se la he copiado a Wolfgang Hack, que es muy buena. Podemos encontrarnos pedigrís tan complejos como este, ¿vale? Este está un poco raro puesto, pero el hombre de arriba tiene todas estas parejas sexuales, ¿vale? Ha tenido mucha descendencia. De hecho, empezó a ser exitoso reproductivamente, que sepamos, a los 27, y el último hijo lo tuvo a la friolera de los 72 años, con una moza de 29. Y os digo estos datos porque los sé, porque este es un pedigrí real. ¿Alguien lo conoce? ¿Quién creéis que puede ser? ¿Picasso? ¿No? ¿Michael Jackson? Pues mira. ¿Lo sabes? Ahí lo has visto. Bueno, pues casi, es Mick Jagger, ¿vale? Podría ser. Como digo, esta broma la hace Wolfgang Hack, pues que me parece un pedigrí increíble. De hecho, siempre que alguna vez que le he contado me dicen el rey. O sea, estaría bien conseguir un pedigrí exacto de alguien de aquí y ponerlo. En la prehistoria nos podemos encontrar pedigrís, de hecho nos encontramos pedigrís tan complejos, tan interesantes como esta. O sea, hay muchas inferencias que se pueden hacer a raíz de este árbol genealógico. Y bueno, voy a poner una cosa ahora, que los arqueólogos del futuro se devanarán más los sesos, porque esto está sucediendo, pues que están sucediendo cosas aún más locas. No sé si conocéis este caso, pero bueno. Entonces, os pongo un ejemplo de un árbol genealógico del Neolítico. Estuvieron en un cementerio neolítico, muchísimas tumbas, y fueron capaces de sacar este super pedigrí, que hay cosas muy interesantes, hay primos que se unen, hay personas con una pareja sexual, pero bueno, podríamos, si se estudiase Castellets entero, se podría sacar algo como esto, que sería increíble. ¿Qué ha pasado en los Castellets? No hemos generado un árbol genealógico porque nos faltan relaciones, pero hemos generado una red de conexiones. Y sabemos que 2/3 de este túmulo que ha presentado Nacho, el túmulo 2, estaban relacionados. Y tenemos desde un primer grado, el individuo 10 y el 7, padre e hijo, que tienen un padre e hijo, tenemos un montón de segundos grados, tenemos tercer grado. Esos son 2/3 del túmulo. Todas estas parejas igual tenían otro tipo de relación, pero probablemente tuviese que ver con la familiar, ¿vale? Porque nos estamos encontrando lo que parece un mausoleo familiar. Además, hemos apuntado, esto lo hacemos con estadística, no he podido ser de todo significativa de lo que es la estadística, pero parece ser que los hombres estaban más emparentados entre sí que las mujeres, ¿vale? Esto es algo típico en muchas culturas, de hecho en la prehistoria lo estamos viendo mucho, que la estructura es patrilineal y patrilocal. Esto nos apunta hacia allí, ¿vale? Pero nos faltarán más muestras para decirlo con total certeza, pero como esto es ciencia y no es total certeza 100%, decimos que apunta hacia una estructura patrilocal. Es decir, los hombres están más relacionados entre sí, las mujeres llegan, se van, ¿vale? Esto es lo que nos apunta. Y que, como digo, no es algo raro, sino que muchos yacimientos de la prehistoria nos apuntan hacia este tipo de estructura social. Y luego otra cosa que hemos encontrado chulísima, que ha tenido mucha repercusión, lo de la endogamia. Hemos encontrado a 2 personas dentro del túmulo que son compatibles con ser hijas de primo primero, o sea, primo hermano, lo decís en Aragón, primo hermano. Y esto es algo interesante porque hay varios tipos de endogamia. Hay endogamia extrema, que es madre-hijo, padre-hija, hermanos. Y luego hay endogamia moderada, hay varios tipos de endogamia. Esta es una endogamia moderada, primos primeros y primos segundos, que se asocia en lo que es la antropología cultural, en algunos contextos, con mantenimientos de alianza, mantenimiento de núcleo familiar, herencias. ¿Vale? ¿Me seguís? Entonces esto se suma al hecho de que estén enterrados. Aquí hay que ir sumando capas. Es un túmulo excepcional, aunque hay 2 o 3 que se pueden parecer. Túmulo excepcional, en un sitio de la necrópolis excepcional. Además vemos que todos son familia. Además vemos que hay varios que tienen endogamia. ¿Me seguís? Entonces vemos como mucha estructura que nos está diciendo que esa gente había intención de enterrarse junta, había intención de mantener unidad familiar, de ser algo colectivo. ¿Vale? No es algo raro, la endogamia, ya sabéis algunos ejemplos. En las élites faraónicas, entre hermanas, hermanos, madre, hijo, etc. Había bastante endogamia. El caso famoso de los Habsburgo,
que tienen luego ese maxilar producto de la consanguineidad. Entonces son prácticas sociales que podemos tener paralelos y que nos apuntan hacia ciertas tendencias. Y esos son un poco los resultados que hemos tenido. Como digo, tenéis que ir sumando capas de todo lo que ha contado Nacho, de lo que hemos contado, de lo que estamos contando nosotras. ¿Qué futuro podría tener este yacimiento? Y en realidad esta ciencia, bueno, va a empezar a tener una repercusión increíble. No sé si visteis todos los periódicos donde salió, se han hecho eco, pues es muy interesante, en National Geographic y un montón de revistas. Esto implica que, bueno, que aparte de que se sitúe en el mapa, que va a ser referente en el ámbito de la arqueogenética, porque es una zona y un contexto de campos de urnas, que como digo, casi ningún yacimiento tenemos las dos rituales funerarios a la vez. Entonces va a surgir, como digo, va a ser el referente, va a ser el origen de futuros estudios cuando se estudien más muestras. Sería ideal revisitar el yacimiento, ¿vale? ¿Qué pasa con otros enterramientos? Porque vemos que no existe solo el túmulo 2, hay un montón de túmulos, hay túmulos individuales que además tienen un ajuar más rico en comparación con... También podemos estudiar porque esa persona está más destacada a nivel de ajuar. Hay túmulos que son colectivos pero más pequeños, dobles. ¿Qué pasa con las tumbas dobles? ¿Están relacionadas esas personas o tienen otro tipo de relación que no fuese sanguínea? Da para mucho, lo ideal sería estudiar todas las muestras y, como digo, ver todo el parentesco y en un futuro, que sería lo ideal, si se consiguiese superar esa gran problemática de las cremaciones, si la arqueogenética nos permitiese estudiar las incineraciones, tendríamos ese nexo, ¿vale? Entre esa cultura que igual parece que tiene que ver con un aumento de población, pero de repente tenemos el túmulo 2, que es colectivo, que todavía se ve que es medio local, ¿vale? Y veríamos un poquito cómo conectan esas culturas, cómo conectan esas personas. Y además, ya lo pongo por aquí porque esto también es como el futuro, como digo, el ADN sedimentario también es una parte de la ciencia donde se está metiendo muchísimo dinero y muchos grupos de investigación que lo están intentando, porque como digo, ¿qué pasa si no tenemos el cadáver? ¿O qué pasa si el cadáver estaba quemado? Pues que podríamos ser capaces de sacar el ADN a través del sedimento, ¿vale? Esto sería como el futuro a futuro, ¿vale? Y por último, las conclusiones que ha dicho Nacho, que hay que, bueno, repetir un poco lo que ha dicho él, la excepcionalidad del yacimiento, dar las gracias tanto a Nacho como a todo el equipo que ha formado parte del estudio y que ojalá que no sea más que, como comentaba Darío, el principio de más repercusión y de más interés para el patrimonio del pueblo, que al final es de todas y de todos, aunque no sean ancestros directos, que seguro que tiene interés. Y por mi parte ya está. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda o algo así. Ahora tenemos a Marina y tenemos a Ignacio que nos las podrán resolver. Sí, por ejemplo, Nacho, el túmulo 2 que decías que estaba casi en el precipicio, ¿puede ser que hubiera habido más allá, más tumbas y se hubiera derrumbado todo aquello? No, a ver, la erosión ha sido brutal en toda el valle, pero sí que geológicamente tiene cierta estabilidad esos acantilados. Ha habido erosión, evidentemente, pero no tanta como para decir se ha llevado 20 metros de yacimiento. Vale. Algo de erosión ha habido, seguro, porque ya veis que en los perfiles que estábamos, que teníamos que tener cuidado cuando íbamos un poco drogados para no caernos, y son 60 metros de caída crítica. Pero no. Castellers 2, lo mismo que Castellers 1 y que Castellers 3, dentro de esa erosión general, como aquí la vegetación ha sujetado mucho el terreno, la verdad es que cuando empezamos a excavar, lo que por un lado sujeta, por otro lado destruye, porque ya expliqué el otro día que los huesos, o sea, las raíces se van comiendo los huesos de todos los yacimientos de Mequinenza. De hecho, en muchos casos excavábamos la huella del hueso. Claro, de ahí, por mucho que nos empeñemos, ni ADN, ni carbono 14, ni nada de nada. No queda, lo podríamos sacar de la raíz, pero nada más. Entonces, en principio, yo calculo, por lo que hemos podido investigar, que desde luego más del 95% de los yacimientos se conserva aceptablemente bien. Ya no vamos a entrar en procesos erosivos o en actuaciones no autorizadas. Eso ya entra a forma,
forma parte de la historia de todos los yacimientos arqueológicos. Es decir, encontrar un yacimiento absolutamente intacto sobre la cueva de Trox, por ejemplo, donde allí sí que se están haciendo analíticas del sedimento y están dando resultados. Pero claro, es que la cueva de Trox es un frigorífico natural, con una humedad y una temperatura constante. La variación de temperatura es de 2-3 grados en todo el año y estamos entre un 80 y un 95% de humedad. Es decir, es casi condiciones de laboratorio de conservar. Entonces, claro, allí se conserva todo. Y como otros hay muchísimas cuevas y algún yacimiento. Mira, ahora estaba comentando con Darío que han podido secuenciar el ARN de un bebé mamut atacado y muere además. Y han podido sacar con el análisis molecular que murió con un estrés terrible, posiblemente por un ataque de leones de las cavernas de hace 40.000 años. O sea, no, el Yucca o Yakuta, que es uno muy famoso, está completo. Es decir, que estamos dando pasos hacia un futuro incierto. Hay una cosa que sí que quiero recalcar, que ha dicho Marina, y es que hay algunas tendencias en genetistas que parece que están reescribiendo la historia. No, o sea, la historia, la arqueología y la genética tienen que ir de la mano. Son ciencias interdisciplinarias. Y ahí, este equipo lo que ha demostrado es que cuando trabajamos juntos la cosa funciona y se sacan resultados. Ni ellos pueden prescindir de nosotros, ni nosotros ya de ellos. Es que ahora ya... claro, el problema es como una cosa que no quería decir Marina y yo no he dicho, pero ahora lo digo, que depende también del dinero. Al final, estos suponen inversiones elevadas. Es que no solo es excavar, hay que excavar, hay que tener a la gente mantenida, comida, dormida y tal, pero es que luego hay que lavar, seglar, inventariar los materiales, hacer todas las analíticas y eso cuesta dinero. Entonces, iniciar un proyecto en los Castellers supone tener unas inversiones fijas, constantes y a lo largo de 10-15 años. El proyecto Castellers aquí sería plantearlo, decir, mínimo 10 años para poder sacar realmente todo el jugo, porque estoy seguro, convencido de que hay tumbas de inhumación sin excavar, hay incineraciones que son relativamente parciales, a lo mejor en el caso del túmulo 1, donde a lo mejor de algún diente o algo se podría sacar algo de ADN, es decir, que esto es un tema que para largo. Yo a lo mejor ya no lo veo, por edad. Termino, pero bueno, lo importante es que se continúe. Vale. Respecto a la necrópolis 2, que decía, entonces... parece ser que los más antiguos son los que están más hacia el precipicio, por decirlo así. No, porque el túmulo 14 da esas fechas también. El túmulo 14, el problema es que el carbono 14 dio bastante contaminación y normalmente cuando te da la variabilidad un más menos 25, un más menos 30, dices, genial, pero es que esa de un más menos 190. Entonces, por el material sabemos que es muy antiguo y estamos hablando de unas fechas entre el siglo XIII y siglo XII a.C., que coincidiría con lo más antiguo de Castellers II, o sea, de túmulo 2. Es decir, que el túmulo 2 y el túmulo 14 podrían ser coetáneos. En los dos casos inhumación, pero una inhumación sencilla, con un ajuar espectacular, el más rico de toda la necrópolis, y en otro una tumba colectiva acumulativa, porque está claro que es acumulativa, que han abierto, han removido, han vuelto a sacar, han vuelto a colocar, probablemente por eso. ¿Y eso qué implica? Implica un poder en el poblado, una preeminencia social, económica, política, por alguna manera, que dice, a lo largo de 100, 200 años, hay una familia, hay un grupo dentro de... Que con un parentesco claro, que dice, aquí seguimos enterrando a nuestros muertos, en un punto dominante de la necrópolis. De ahí se domina el poblado, se domina el paso y se domina toda la necrópolis. Bueno, en ello estamos, ahí, a ver, que va saliendo más. Y vuelvo a insistir que a lo mejor una de las primeras cosas que habría que hacer sería intentar recabar datos del dorsal del Tankard,
porque eso podría dar, aunque solo sean los restos de 2 o 3 individuos, imaginaos que por cronología y tal fuera paralelo a los castellers, y es una población que si se analizara podría dar unos resultados excepcionales para empezar, porque es que es el gran problema, es que no tenemos en el único sitio donde sale algo de inhumación, que es en Herrería 3, estamos hablando a 150 kilómetros hacia el suroeste. La tumba que hablaste la semana pasada de la flecha, supuestamente en el cuello, no se ha hecho estudio. ¿Perdona? De la tumba que apareció la flecha en el cuello. Eso hizo un estudio José Ignacio Lorenzo, sí. Antropológico. Sí. Pero yo creo que al final de ese no sé si se tomó muestra, yo creo el 28. De ese no se tomó. Hay uno del 27 pero que no dio suficiente cobertura. Que estudiamos una persona del 27 pero que no dio cobertura. No dio resultados. Sí, ya has visto, había un cráneo y 2 restos. Pero a lo mejor el del 27 estaría interesante por decir, bueno, a ver qué da. Porque se salió el cráneo completo, sí que eso podría hacer analítica. Y los huesecitos en las urnas, aquello después de quemados y tal, de eso ya seguramente igual no merece la pena probar. No se cogió muestra. No. Claro. Como digo, el tema de las cremaciones, se ha intentado, haber muchos estudios que intentan, pero todavía no hay ninguno que sea concluyente. A ver, una cremación normal, estamos hablando de más de 600 grados, y en muchos casos se llega a los 800. ¿Por qué? Porque se sabe, porque deforma el metal y el bronce o los de base cobre a lo mejor con menos ya se pueden deformar, pero evidentemente las cremaciones son muy potentes. Entonces, claro, conseguir una cremación que esté a medio quemar o que los hayan resistido, por ejemplo, los dientes, que sería lo único, o que quedara algún trozo del temporal que se pudiera sacar algo, y en cualquier caso, aunque se pudiera sacar algo, a lo mejor no sería tan completo como daría fragmentos de. Pero bueno, ahí están. Eso sí que es un trabajo de ellas o de todos los equipos que están. Yo sé que se están haciendo pruebas con el tema de las cremaciones. Sé que se están haciendo, pero hay unos límites que lo marca eso, la destrucción del ADN. Y ahí imaginaos, si se empieza a poder sacar a ARN, ya eso será ya la releche. Sí. Y el sedimento, ¿no? Si ya tenemos los huesos casi en los castellers se los ha hecho lo que hemos no hay ninguna ni proyecto ni nada, no se ha secuenciado ni sedimento ni nada. Lo he puesto como futuro porque sería ideal, pero si hubiese dinero, si hubiese proyecto. Claro, todo esto se basa en nosotros sí que tenemos ideas claras y ya lo querríamos continuar, pero claro, todo depende de que haya un apoyo institucional y económico importante, y sobre todo que quien asuma esto lo asuma con idea de futuro, que no sea el típico proyecto de legislatura, que es estamos muy acostumbrados a que los políticos en este país, en todo el país, piensen solo a 2 o 3 años vista. No, esto tiene que ser un proyecto pues mínimo de 8 o 10 años. Una cosa que, por ejemplo, en Alemania están muy acostumbrados a hacer. Los proyectos de investigación son mínimo a 10 años vista. Y durante esos 10 años le dejan mucha libertad a los investigadores para gestionar la información. Es decir, no se les pide, oye, ¿habéis terminado de excavar? ¿En un mes quiero un informe? Déjeme usted trabajar. ¿Puede hacer un informe? Pues sí, hemos hecho esto, esto y esto y esto, y estamos en ello, ¿vale? 3 páginas con 2 fotos. Pero están muy mal acostumbradas las administraciones a que terminas y quieren la información al día siguiente. Mire que yo soy muy inteligente, llevo mucha experiencia, pero las cosas cuestan. Simplemente hacer unas conferencias de estas nos cuesta mucho trabajo, porque tienes que tirar de información antigua, que la tienes que reciclar, que tienes que releer los diarios. Empiezas a recordar cosas, tirar de fotografía. El otro día os explicaba, hemos tenido que escanear fotografías que tienen 40 años, que yo pensaba, hay sitios que con 40 años las diapositivas, el periodo de vida medio de una diapositiva son 30 o 40 años. Pues en nuestro caso se conservan todas, pero porque nos hemos invertido en tenerlas en unas condiciones ideales, y eso es muy complicado. ¿Y el poblado de esta gente dónde estaría? El pueblo está allá al lado.
Es un conjunto que es poblado, la necrópolis 1, Castellers 1, la 2 que está enfrente en Pasa un Barranco y la 3 que está debajo. Hay 3 necrópolis y un poblado. Poblado que además con las fotos de Josu Barragán y el vídeo es excepcional porque se ve claramente cómo el poblado continúa, como digo, hacia el Castellers. Es un poblado en ladera, de hecho la muralla se ve muy bien que continúa hacia abajo. Desde el torreón, baja recta, el foso y la muralla. Está muy abajo. Sí, las quitado con el dron, me las han pasado y la verdad es que se ven muchas cosas. Se ven muchísimas cosas que normalmente, claro, es que la vista aérea y además también una luz muy bonita, se ven muchísimas cosas. De hecho, ahora es otro de los temas que se está empleando. No hay arqueólogo que no quiera tener un dron. Para la última que nos falta la semana que viene. Entonces, eso, nada más. Yo quiero dar las gracias otra vez en nombre de Marina, de Vanessa, de Fabiola y mío, que gracias por vuestra asistencia, por vuestra paciencia y por vuestra atención. Y bueno, aquí nos tenéis para lo que queráis. Supongo que habrá competencia en otros yacimientos que quieren ser estudiados en territorio holandés. Finalmente no hay dinero. Sí, bueno, esto, claro, luego están las escuelas de arqueología. Todos los arqueólogos quieren ser... Hay mucha competencia ahora, sobre todo a la hora de publicar en revistas de impacto, hay una competencia tremenda. Yo no he estado nunca en la universidad, yo estuve trabajando en el Museo de Zaragoza y luego pasé al Gobierno de Aragón como arqueólogo. Pero, por ejemplo, en las universidades les exigen a los doctorandos y a los doctores que tienen que publicar en revistas de impacto. Eso genera mucho estrés. Aparte... Y de acceso abierto, que esta publicación son unos 5.000 euros para que todo el mundo pueda acceder a ella de forma gratuita. Es que es lo triste de esto es que tenemos que pagar para publicar en este tipo de revistas. Sí, hijo, sí. La media está de 3.000 dólares para arriba. Y en algunas más. ¿Lo cubre la universidad? Depende, hay universidades que se han añadido al plan y si no es del dinero de investigación. El dinero de investigación lo tiene que cubrir. Nosotros, por ejemplo, en TROPS lo tuvimos que pagar con cargo al proyecto. Y, por ejemplo, lo de Nature, lo de la masacre, 3.000 dólares. Pues por la broma. Claro, 3.000 dólares es mucho dinero. Para veces 5 páginas de texto y 2 de láminas, es que no... Entonces, claro, los que no están adscritos a entes de investigación, a centros de investigación, a universidades, lo tenemos más fácil. A mí me da igual publicarlo en la Angorfa que en Nature. Me da igual. Lo que quiero es que se publique y colgarlo para que sea de acceso público. Eso me lo permiten a mí, porque mi tiempo Dios me lo da. Pero estas chicas que están sujetas a unos programas de investigación tal, tienen que morir al palo. Entonces, si quieren publicar algo en castellés, pero no tienen 3.000 dólares, 5.000 o 5.000 euros para pagar para una revista de impacto, pues, ¿quién no paga eso? ¿Y el hecho de que luego haya tenido repercusión, repercute en vosotros investigadores directamente o hay que esperar luego el currículum? Hombre, a mí, nosotros de forma directa, porque a mí, por ejemplo, sí que me piden pues, cierto... O para pedir becas postdoctorales cuando me gradúe de doctora, sí que los requisitos son publicar una revista de cierto impacto, que esta, por ejemplo, es una Q1. Hay como 4 grados y en algunos me exigen que sea de grado 1. Entonces, a mí esto me repercute de forma directa. No, sí, pero me refería, si habéis tenido que pagar 5.000 euros. Entonces, cuando se vende la revista no hay una... No, dices económica. Pero... No, nada, no. Mira, os voy a... Fundación por el amor al arte. Exactamente. Es la fundación de los arqueólogos. La fundación en la que estamos todos apuntados es la Fundación por el amor al arte. Un compañero nuestro mayor en una conferencia me dijo que este trabajo se hizo funciona con la Fundación por el amor al arte, que es una fundación famosísima en el mundo entero. Nadie se hace rico, vamos, ni siquiera tiene un derecho a un empleo fijo con este resto. De hecho, Vanessa está muchos años con becas hasta que ha podido tener una estabilidad. Marina está en ese proceso y es muy complicado, muy complicado.
aprovechando estas fotos, no son de la semana pasada, estas fotos son de cuando empezamos el proyecto de la restauración del Torreón Ibérico, ¿vale? Que esto os invito, no es la próxima semana, es el día 29 a las 11:30 tendremos a la empresa de restauradores y a la empresa que hizo todo el trabajo de la piedra seca, la restauración de este torreón, pero como había alguna foto aérea que hicimos en vuelo de dron esos días, bueno, aprovechar si se podía ver. Hay que reconocer que lo han hecho muy bien, ¿eh? Esto se va el día 29 también a las 11:30. 11:30 a los mismos sitios. Sí, aquí. Una pregunta más a Marina, a Vanessa, a mí. Sí, Marina, has hablado de ADN en cerámica, que es de cuando tocaban. Bueno, y de la sustancia que incluía el recipiente. Vale, no había oído. Sí, se tenés. Aunque se puede hacer de lípidos, o sea, se hacen otro tipo de estudios, pero sí, se puede rescatar. Sí. Por eso, si encontráis cerámicas, no las lavéis ahí con mucha gana, porque se pueden estudiar los residuos. En Jebut, aquí en definitiva, Jebut sacaron cerveza, ¿no? Sí, de los recipientes, ¿no? Sí. La pasta de cerveza, vamos, la trigo fermentada. Lo del trasiego de las mujeres en la prehistoria es muy interesante porque, por ejemplo, se hizo hace 20-25 años una investigación a nivel europeo de la cultura campaniforme y se demostró que las que viajaban eran las mujeres. Y de hecho se utilizaban en pactos de, digamos, de hospitalidad o de es decir, yo te llevo a una princesa y va con... Y además es muy interesante, pero claro, se analizaron pues como 2.000 o 3.000 sepulturas en Europa americanas. Es 2.500 cuando hay un trasiego poblacional. Bueno, pues si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias a Nacho. Sí, vale. Marina, una gráfica que tenía que ponía los piojos y ponía Castells 2, pero no... Sí, es que el estudio, la publicación es fundamentalmente de los Castellets, pero incluimos una muestra de un yacimiento que está en Zaragoza, en Ricla, que se llama Los Piojos. Yo digo, igual van a... Sí, no. Precisamente por ese tema de intentar comparar varios sitios para ver si hay... Ojalá se hubieran podido meterlo de tosal de ¿Sabes dónde están esos individuos? Eso tenéis que ponerse en contacto, yo os podría en contacto con José María. Está de jubilado, pero él sabrá dónde está depositado. ¿Aguantamos un segundo? ¿Hay una pregunta más? Es un poco técnica administrativa. El sal del Tancat me parece que está por el estado lleno. Sí, está en comunidades autónomas distintas, pero bueno, ¿tenéis posibilidad? Porque habéis insistido muchísimo que sería súper interesante. Pregunto, ¿tenéis contacto? ¿Hay posibilidad de que podáis? A ver, entre investigadores no hay comunidades autónomas. Nos solemos llevar bastante bien, a veces nos vamos a pegar, pero nos solemos llevar bastante bien. Otro tema son los permisos. Si entras en otra comunidad autónoma tienes que ponerte, en este caso, en contacto con la Generalitat, saber el sitio donde están depositados, que estén conservados y depositados, que ese es otro. Porque han pasado muchos años y una vez localizados, que no haya ningún equipo que ya lo esté trabajando, entonces tienen ellos preferencia, que siempre se podría llegar a un acuerdo con ellos y decir, oye, pues lo hacemos a media, nosotros aportamos los datos, nosotros. Pero el proceso es sencillo en el momento que se localice. Otra cosa es, además en este caso, como Vanessa está trabajando en Cataluña, en un instituto catalán, no tendría ningún problema, casi ninguno. El problema es localizar los restos, que eso a veces es lo más complicado de todo el proceso, localizarlos, porque ya tiene programas aprobados con Marina y no sería difícil porque no estamos hablando de miles de muestras, estamos hablando de una cosa concreta. Yo ya lo propuse en su momento, pero hoy lo he vuelto a insistir porque creo que es que están al lado y tienen una pinta extraordinaria. ¿Mequinenza ahora viene de Castells de antes o aquel fue un poblado que quedó allí? No, Mequinenza tiene un origen probablemente medieval, posiblemente incluso islámico,
como muchas de estas poblaciones, porque evidentemente no se ha encontrado ningún resto ni romano ni tal debajo del pueblo viejo, no se ha encontrado. No quiere decir que no salga, ojo, que nos estamos encontrando con sorpresas, sobre todo no se hace arqueología, pero no tiene nada que ver. Es decir, Castellet... A ver, los que se fueran de los castellets ya no sabemos dónde acaban. No sé si se murieron, se fueron, se hartaron de Mequinenza y dijeron no vamos a Praga, no lo sabemos. No lo sabemos. Sí que está claro que Mequinenza tiene el pueblo viejo, algo nuevo que tenemos, ya se sabe perfectamente el origen. El pueblo viejo tiene un origen, yo creo que medieval, por los datos que se tienen históricos y tal. Y además hay publicaciones de Sarrens de Mequinenza, y hay publicaciones de historiadores y hay documentación medieval. De hecho, parece ser que la repoblación de esta zona, cuando la reconquista, se produce con gente venida de Gerona. O sea, no vienen gente de Barcelona, vienen de Gerona. De hecho, los apellidos y todo tienen mucho que ver con esa zona. Pero bueno, que ese es otro tema, ese ya daría para otra serie de cosas. Bueno, pues muchas gracias a Marina, que ha sido la cara visible de hoy, pero sí, detrás está Vanessa también, que nos ha estado acompañando estos 2 días en las jornadas. Muchas gracias por venir a Mequinenza a explicarnos este proyecto tan interesante. Y también muchas gracias a Ignacio y a Fabiola, que también nos han acompañado los 2 días, sí, para explicarnos y para volver a dar un poquito de luz a este yacimiento de Castellets, que como veis aquí están saliendo fotografías. Este es un vuelo que sí, este es un dron que levantamos antes de empezar la restauración del torreón ibérico, que tuvimos un problema, bueno, más que estructural, porque tampoco era estructural, pero era mucho más visual. Que esta foto es muy fea, pero en 2 semanas, el día 29 veréis el proceso de restauración del torreón ibérico de Castellets, que nos lo vendrán a explicar también aquí la empresa de restauradores y la empresa que hizo la propia restauración, con el seguimiento de los restauradores. Y bueno, como Ignacio ya ha nombrado un poco también las administraciones públicas, que es lo que creo que toca de todas estas charlas, también comentaros que el Ayuntamiento de Mequinenza ha vuelto a retomar Castellets por la importancia que tiene y está trabajando en un plan director. Esperemos que lo podamos presentar en breve. Estamos esperando que el Gobierno de Aragón declare el yacimiento de Castellets como BIC, que estamos hablando también con la Dirección General de Patrimonio. Ellos se comprometieron en una reunión que tuvimos en abril a declararlo bien de interés cultural. Nosotros nos comprometimos a restaurar el torreón, nuestra parte la hemos hecho. Ahora les toca a ellos, pero es un plan director que estamos trabajando, que queremos que colabore mucha gente, sobre todo la gente que está trabajando, que está estudiando este tema de Castellet. Tendremos más reuniones y más conversaciones. Pero bueno, muchas gracias por venir a todo el público. Esta tarde tenemos visita a Castellets, ¿o qué? Sí, tenemos visita a Castellets. A las 3 quedamos en la puerta de... A las 3 quedamos en la puerta de Español, aquí, y hacemos visita a Castellets, ¿vale? 3:30 para que nos den 3:30. Nos veis muy justo, porque hay que subir, hay que hacer la puerta. Pues a las 3 ya nos podemos ir a comer ya. A las 3. Bueno, encantado. Esto está accesible para que la gente pueda ver las diferentes jornadas de navegación. Estas jornadas de educación del patrimonio que se están grabando, me vamos a gracias a Jordi, cuando las tengamos